el organismo va a perder agua a través de lo que es la respiración y el sudor. La evaporación de este sudor del agua va a absorber calor mejor que si fuera algún otro líquido, por ejemplo el alcohol. Y estos dos elementos, estas dos características, permiten que el calor que se genera por las reacciones bioquímicas exotérmicas, por ejemplo, cuando la persona hace ejercicio, sea la elevación de esta temperatura en el cuerpo sea muy pequeña. Y se dice que para disminuir la temperatura del cuerpo 1 grado, se necesita evaporar menos de 2 gramos de agua por kilogramo de peso. Hablando sobre lo que es la constante dieléctrica, esta va a permitir saber el grado de solubilidad e ionización de un soluto en determinado líquido. Para esto tenemos lo que es la ley de Coulomb, que esta nos dice que F va a ser la fuerza de unión entre dos partículas con cargas opuestas con un grado iónico cuyo solvente tiene una constante dieléctrica, en este caso el agua. La constante dieléctrica del agua, que es de 80, es muy grande, lo que hace que algunos elementos cuya fuerza de enlace disminuya al momento de disolverse en esto, y el soluto será muy sensible a ionizarse. Por ejemplo, vamos a tener lo que es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene un valor de enlace, una fuerza de enlace de 118 kilocalorías por mol, pero cuando este se disuelve en agua, pasa a ser su fuerza de enlace de 1.4 kilocalorías por mol. Entonces, la constante dieléctrica nos va a indicar la tendencia del disolvente a oponerse a la atracción, en este caso de los dos elementos, tanto del cloro como del sodio. Lo que va a hacer el agua es que va a formar una capa de solvatación alrededor de estos elementos y va a impedir que estos se unan. Y como estos compuestos son buenos conductores de lo que es la electricidad, se les denomina electrolitos. Lo que son los electrolitos van a ser, es toda sustancia que disuelta en una solución o una sal fundida, van a conducir la corriente eléctrica. Perdón, diles otra vez la definición de electrolito. Un electrolito es toda sustancia que en una solución o una sal fundida conducen la corriente eléctrica. Existen electrolitos fuertes, electrolitos débiles y no electrolitos. Los electrolitos fuertes se van a disociar en gran proporción. Esto quiere decir que los vamos a encontrar en una solución como iones y son buenos conductores de la electricidad. Entre estos tenemos lo que es el cloruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio o el cloruro de sodio. Entre lo que son los electrolitos débiles, estos se van a ionizar con menor proporción y conducen menos lo que es la electricidad. Estos van a ser, por ejemplo, lo que es el ácido acético, el bicarbonato de sodio, el lactato de sodio, entre otros. Y lo que son los no electrolitos, estos no se van a ionizar en una sustancia acuosa y no conducen la electricidad. Y dentro de estos vamos a tener, por ejemplo, lo que es la glucosa, la sacarosa y otros solventes orgánicos. En un medio acuoso, lo que son los iones con carga negativa se van a dirigir hacia el polo con carga positiva y se les denomina aniones. Y los iones con carga positiva se van a dirigir hacia el polo con carga negativa y se denominan cationes. Los principales cationes que se encuentran en el cuerpo humano son el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y los principales aniones van a ser el cloro, el bicarbonato, el fosfato y el sulfato. Además de que las proteínas y otros ácidos orgánicos también poseen lo que son cargas negativas. También vamos a tener sustancias polares no iónicas, como la glucosa, las cuales son afines a ser puentes de hidrógeno con el agua y se les denomina hidrófilas. Y también vamos a tener sustancias no polares, las cuales no van a ser puentes de hidrógeno con el agua y no se van a disolver en esta y se les denomina hidrófobas. Y también algunos elementos van a tener tanto grupos polares como grupos no polares, como los fosfolípidos, y se les denomina anfipáticas. En lo que es el fosfolípido va a tener una cabeza que es del grupo polar, el cual va a ser afín a formar puentes de hidrógeno con el agua y
última parte del fosfolípido son cadenas de ácidos grasos, los cuales son sustancias que no son afines a formar puentes de hidrógeno con el agua y por lo tanto no se disuelven en estos. En lo que es la distribución del agua en el organismo, el agua representa entre el 60 al 70% del peso corporal total. Por ejemplo, en un adulto de 70 kilos, el 60% de su peso va a ser agua, que es alrededor de 42 litros. Esta agua se va a dividir en dos compartimentos, lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular. En tanto a lo que es el líquido extracelular, este representa 2/3 de lo que es el agua total. De estos 42 litros, son 26.6 litros los que representan al líquido intracelular, y en el líquido extracelular van a representar 1/3 de estos 42 litros, que son alrededor de 15.4 litros. A su vez, este líquido extracelular se va a dividir entre lo que es el líquido intersticial y el vascular. En el líquido intersticial, que son alrededor de 10.5 litros, se divide a su vez también en lo que es el líquido que se encuentra en el hueso y el tejido conjuntivo, que son alrededor de 5.6 litros, y el tejido y el líquido que se encuentra en lo que es la linfa y otros líquidos intersticiales, que son alrededor de 4.9 litros, y el líquido vascular, que son alrededor de 3.5 litros. Se considera también dentro de este espacio extracelular a un tercer espacio que se denomina transcelular. La diferencia de concentración iónica es muy similar a lo que es el líquido extracelular y además apenas representa una pequeña parte de este, que son 1.4 litros. Aquí en el líquido transcelular vamos a encontrar lo que son las secreciones digestivas, el líquido cefalorraquídeo, el líquido intraocular, el líquido peritoneal, entre otros. Hablando sobre lo que es el compartimiento del líquido extracelular, este va a estar dividido en un cuarto por el plasma, que son alrededor de 3 litros, y los otros 3 cuartos van a estar representados o en lo que es el líquido intersticial, que son alrededor de 11 litros. Estos 14 litros de líquido extracelular representan alrededor del 20% del peso corporal total de una persona. La diferencia que existe entre lo que es el líquido intersticial y el plasma va a ser muy pequeña hablando sobre la concentración iónica. La principal diferencia que existe entre estos dos espacios va a ser la composición de proteínas, siendo mayor en lo que es el espacio intravascular que en el intersticial, debido a que el agua y los solutos difunden fácilmente a través de lo que son pequeños espacios que se encuentran en lo que es la membrana capilar, que son los poros, pero las proteínas, al ser muy grandes, estas no van a difundir hacia lo que es el espacio intersticial, se quedan dentro del espacio intravascular. La transferencia de sustancias a través de la membrana capilar se va a dar mediante lo que es la difusión. Esta difusión va a permitir el intercambio constante de agua entre lo que es el líquido intersticial y el capilar sanguíneo. La difusión va a ser el movimiento térmico de moléculas de agua y otras sustancias disueltas en líquido. Las sustancias liposolubles, como por ejemplo el oxígeno o el dióxido de carbono, van a atravesar lo que son las membranas capilares sin la necesidad de tener que depender de los poros para atravesarla. Y la velocidad de este transporte va a ser muchísimo mayor que las de las no liposolubles, como por ejemplo los iones, la glucosa o el agua, que van a depender de estos poros para poder atravesarla. La mayoría de las sustancias que necesitan los tejidos son hidrosolubles en el cuerpo. Esto quiere decir que no van a atravesar con facilidad lo que es la membrana. Es por esto que necesitan de estos poros. Estos poros, aunque parezcan abundantes, se van a encontrar entre 1 en 1000 partes de lo que es la superficie del capilar, pero la alta velocidad de movimiento térmico que se presenta permite que el agua difunda con facilidad a través de estos poros, siendo así que la difusión del agua a través de la membrana capilar va a ser de 80 veces mayor que la velocidad del plasma en lo que fluye a través de lo que es el capilar, siendo así que se da un intercambio de agua entre el líquido intersticial y el capilar sanguíneo 80 veces antes de que la sangre fluya por esta parte del capilar.
También, pues, influye lo que es el tamaño del poro. Generalmente la profundidad de estos es desde 6 a 7 nanómetros, que es una profundidad 20 veces más grande que el tamaño de la molécula de agua, pero no va a ser lo suficientemente grande para que atraviesen lo que son las proteínas plasmáticas, y tiene un diámetro intermedio para permitir que atraviesen lo que es la glucosa, el sodio, el cloro, la urea, y pues va a depender de la permeabilidad de los poros el paso de estas sustancias. Por ejemplo, el agua tiene una permeabilidad de 1, pero la glucosa tiene una permeabilidad 0.6 veces la del agua, y la albúmina va a tener una permeabilidad 0.001 veces la del agua. O sea, es muy difícil que una proteína o una molécula de albúmina pase a través de estos poros capilares. Pero también va a depender el sitio en donde se encuentra en este capilar, porque, por ejemplo, en los capilares de los sinusoides, los poros van a ser de un diámetro mayor y van a permitir que pasen fácilmente lo que son las proteínas plasmáticas, además del agua y de los electrolitos. Pero, por ejemplo, en lo que son los capilares de la membrana glomerular, aunque es 500 veces más permeable al agua y a los electrolitos que lo que son los capilares que se encuentran en el músculo, todavía no es lo suficientemente permeable como para permitir el paso de lo que son las proteínas plasmáticas. También va a depender mucho de la diferencia de concentración entre un espacio y otro. Y esta diferencia de concentración va a hacer que, por ejemplo, en el capilar sanguíneo, como hay una mayor concentración de oxígeno y en el intersticio hay una menor concentración de oxígeno, aunque la diferencia sea muy pequeña, el oxígeno va a tender a difundir hacia lo que es el intersticio. El intersticio lo que va a hacer es un espacio comprendido entre lo que es la célula del capilar y es el espacio comprendido entre lo que son las células y la membrana capilar. Está formado por lo que es una fase fluida que compone de proteínas plasmáticas. Si puedes usar el puntero para que les vayas ahí anotando pues dónde vas tú. ¿Sí? Sí. ¿Lo ven? Ándale, para que vean los dibujitos dónde vas tú. Ándale, pues, ándale. El intersticio va a ser el espacio que está comprendido entre lo que son las células y la membrana de los vasos sanguíneos. Va a estar formado por una fase fluida, el cual va a estar formada de proteínas plasmáticas y electrolitos, y también va a estar formada por una matriz extracelular, que es el tejido de sostén, formado por glucosaminoglucanos, proteínas filamentosas, colágeno, fibronectina, elastina, entre otros. Espérame tantito. Espérame tantito, déjame, ándale. Quiero que vean el dibujo de la izquierda, pues, es de la izquierda. Vean el capilar, lo que le llamamos estroma o parénquima, que sería esto del medio. Vean todos, vean ahí células inmunes, colágeno, macrófagos, ¿sí? Hay todo, células dendríticas. Sí, acá está una célula dendrítica, ¿ok? Vean todo el contenido que hay ahí en ese espacio. Como dice el doctor, es tejido de sostén, ¿sí? Y se supone que un tumor que ya invade la membrana basal va a entrar ahí, va a entrar en esa zona, ¿ok? Va a entrar en esa zona y se va a empezar a duplicar. Eso vamos a llamar como tumor primario. Fíjense pues para que vayan viendo cómo va a estar el microambiente, que se le llama el microambiente tumoral de ese tumor, pues, ¿ok? Sí, síguele, doctor. Ok, lo que es el intersticio va a representar alrededor de un sexto del peso corporal total y va a estar formado tanto por haces de fibras de colágeno, los cuales le van a dar la fuerza de tensión a lo que es el intersticio, a los tejidos, y también va a estar formado por filamentos de proteoglucanos. Estos filamentos de proteoglucanos son muy pequeños, no se pueden ver en el microscopio óptico y son difíciles de ver incluso en el microscopio electrónico. Van a estar formados por 98% de ácido hialurónico y 2% de proteínas, y van a formar lo que es el conocido borde en cepillo
El gel del intersticio va a derivar de lo que es la filtración y la difusión del líquido a través de los capilares. Y su contenido va a ser muy similar a lo que es el plasma, con excepción de lo que son las proteínas, ya que hay, pues no pueden pasar a través de los poros. Cuando el líquido difunde a través de los espacios diminutos que están entre los filamentos de los proteoglucanos, este queda atrapado entre ellos y forma una consistencia de gel, que es denominado el gel tisular. Al haber un gran número de lo que son estos proteoglucanos, estos filamentos de proteoglucanos, el líquido va a fluir, no va a fluir fácilmente a través de este gel y se tiene que difundir molécula por molécula, aunque esta difusión no es una reducción considerable, debido a que por el gel la difusión va a ser del 95 al 99% de lo que es en el líquido libre, ya que el espacio comprendido entre lo que es la membrana de los capilares y las células va a ser muy pequeño y le permite difundir con facilidad lo que es el agua, los electrolitos, los nutrientes, el oxígeno y el dióxido de carbono. Aparte, también se va a presentar lo que es líquido libre en el intersticio, que este se puede encontrar en lo que son las vesículas de líquido libre y los riachuelos de líquido libre. Estos van a estar libres de lo que son los filamentos de proteoglucanos y el líquido aquí puede fluir pues con facilidad. Si se inyecta algún colorante en lo que es el intersticio, este colorante tiende a acumularse en estas zonas, pero la cantidad de líquido libre es menor a la composición, o sea, del total del líquido que se encuentra en el intersticio, el líquido libre va a ser menor al 1%, pero en los estados de edema, estos partes o estas vesículas, estos riachuelos de líquido libre, se van a llenar de líquido, ignorando, fluyen libremente hasta que ignoran lo que son los proteoglucanos. Ahora, hablando sobre lo que es el volumen de sangre, la sangre va a estar, contiene tanto líquido extracelular, que es aproximadamente del 60%, conformado por lo que es el plasma, y líquido intracelular, que es aproximadamente el 40%, conformado por lo que son los elementos formes de la sangre. Ponles el puntero, porque eso es lo que quiero, pues, que vean, pues, porque la otra vez le preguntaba a los muchachos, tenemos 3.5 litros de líquido vascular, y le digo, ¿por qué decimos que tenemos 5 litros de sangre? Y no sabían, pues, hasta que ya comentamos de elementos formes, y hablaban eritrocito, leucocito, o sea, la palabra es eso, ¿no? Elementos formes, ¿ok? ¿Sí? Ok, enséñales pues cómo está el tubo ahí con cuánto de plasma, cuánto de elementos formes, pues. ¿Sí? Ok, entonces el líquido extracelular, que es el plasma, va a ser aproximadamente el 60% del volumen total de la sangre, y el líquido intracelular, que se encuentra en lo que son los elementos formes de la sangre, van a ser alrededor del 40%. Y este pues se considera un compartimiento aparte debido a que discurre por lo que son los vasos sanguíneos, discurren por su propia cámara. Aquí a veces también nos preguntan, fíjate, ¿cuál sería la diferencia entre plasma y suero? ¿Sí? A ver, alguien del grupo que sepa la diferencia entre plasma y suero. Doctor, la diferencia es que en el plasma tiene contenido de proteínas. Ajá. Pues Como, los dos tienen proteínas. bueno, hay una mayor cantidad. No, es es la misma cantidad. En el suero no están presentes factores de coagulación, doctor. Factores de coagulación. Ese es el punto, ¿sí? Que ya el suero ese es con sangre coagulada, ya los elementos de coagulación ya trabajaron, es puro suero pues, y acá en el plasma sí hay elementos de coagulación, ¿ok? Entonces cuando tú quieras parar un sangrado, vas a requerir plasma fresco congelado, ¿sí? Cuando quieras parar un sangrado, ¿ok? Ahí le vas a meter en ese plasma todos los elementos que van a la de coagulación, ¿sí? Que es diferente pues al suero, ¿sí? Sí, doctor. Ok, órale pues.
Ok. Sigue, Ahora, a ver, otra vez, diles la cantidad de cada contenido en tu diapositiva anterior. ¿de esa? Que vean cuánto corresponde, pues, a cada cosa. Entonces, el líquido extracelular, que va a estar correspondido por lo que es el plasma, y va a corresponder alrededor del 60%, que es aproximadamente 3.5 litros, y el líquido extracelular va a ser, intracelular, perdón, va a estar conformado por lo que son los elementos formes, que es alrededor del 40%, que conforman los otros 1.5 litros, formando el total de 5 litros de sangre, que pues es lo normal, ¿no? En una persona normal. Hablando sobre lo que son los constituyentes de los líquidos extracelular e intracelular, podemos observar que en el líquido extracelular hay una mayor concentración de lo que es sodio, hay una mayor concentración de cloro, bicarbonato y calcio, a diferencia de lo que es el líquido intracelular, que podemos encontrar mayor concentración de lo que es potasio, magnesio, fosfato y otros aniones orgánicos y proteínas. Además, en lo que es el plasma, aparte de lo que son estos aniones y cationes, vamos a encontrar también lo que son fosfolípidos, colesterol, grasa neutra, glucosa, urea, ácido láctico, ácido úrico, creatinina, bilirrubina y sales biliares. Como podemos observar en el cuadro, hay una pequeña diferencia entre lo que son las concentraciones de iones entre lo que es el plasma y el intersticio, y a nivel de lo que es intracelular, pues se va a ver la mayor diferencia de concentraciones. Esta diferencia o esta composición iónica entre el plasma y el líquido intersticial es muy similar. La única diferencia que presentan es que hay una mayor concentración de proteínas a nivel del vaso sanguíneo que en el intersticio. Y este mayor contenido de lo que son proteínas va a provocar el efecto Donan. El efecto Donan es que hay una mayor cantidad de cationes hacia el interior del vaso y hay una mayor cantidad de aniones en el líquido intersticial. Esto va a estar dado por lo que es el equilibrio de Gibbs-Donan. El equilibrio de Gibbs-Donan nos dice que dos concentraciones separadas por una membrana permeable a los iones, pero impermeable a lo que son las proteínas, del lado en donde hay mayor concentración de proteínas, va a haber mayor concentración de cationes, debido a que las proteínas, al poseer una carga negativa, atraen a lo que son los cationes con carga positiva. En cambio, en la concentración donde hay menor cantidad de proteínas, va a haber mayor cantidad de aniones, debido a que la carga negativa de lo que es la proteína va a repeler a la carga negativa de lo que son los aniones. Y se va a dar un efecto de electroneutralidad. Esto quiere decir que en cada compartimento la cantidad de elementos con carga positiva va a ser igual a la cantidad de elementos con carga negativa. Y también en lo que es la concentración que contiene un mayor número de proteínas, la presión osmótica va a ser mayor que la concentración que contiene menor cantidad de proteínas. Este equilibrio de Gibbs-Donan solamente se va a respetar entre lo que es el espacio intersticial y el intravascular, porque si se llega a respetar entre lo que es el espacio extracelular o intersticial y el intracelular, lo que haría es que habría, como en la célula hay una mayor cantidad de proteínas, haría que los elementos como por ejemplo el potasio, que es positivo, habría más dentro de la célula, que es así, pero también haría que habría más sodio al interior de la célula al tener también una carga positiva, lo que haría que por ósmosis diera agua desde el medio intersticial hacia el interior de la célula y la edematizaría hasta que se produciera una muerte celular. Lo que va a hacer la célula para impedir este equilibrio de Gibbs-Donan dentro de ella es que va a tener bombas activadas por ATP, como por ejemplo la bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio, para evitar o para mantener más bien un equilibrio entre el medio intracelular y el extracelular. Hablando sobre lo que es el balance hídrico, la ingesta de agua debe de ser igual a la pérdida de agua.
Las pérdidas diarias de agua se van a dar tanto por vía pulmonar, por vía cutánea, por vía renal y por vía digestiva. En el caso de la pérdida que se da por vía renal, en la respiración se pierden 0.5 mililitros por kilogramo de peso cada hora, dando un total de 700 mililitros de pérdida por vía pulmonar. Por vía cutánea se pierden a través de la sudoración alrededor de 200 mililitros y por vía renal se pierden, más bien se filtran hasta 170 litros de agua al día, pero solamente se va a perder un 1% de esta cantidad de litros, que es de entre 1.200 a 1.500 mililitros. Y por vía digestiva se pierden 200 mililitros a través de las heces, que da un total de 2.300 mililitros de pérdidas aproximadamente. En cuanto a lo que es la vía renal, aunque se filtran, bueno, la filtración es de 170 mililitros al día, se reabsorben 2/3 partes a nivel de lo que es el túbulo proximal y esta reabsorción va a ser una reabsorción isosmótica. Esto quiere decir que la reabsorción de agua va a depender de la reabsorción de solutos. Por ejemplo, si se reabsorbe 67% de sodio, se va a reabsorber 67% de agua. El otro tercio que resta se va a reabsorber en el túbulo distal y este va a ser independiente de soluto. En cuanto a lo que son los ingresos diarios, por ejemplo, lo que son los alimentos y las bebidas que consumimos, ingerimos aproximadamente 2.000 mililitros y los otros 300 mililitros se van a dar por la oxidación de diferentes elementos que van a provocar pues, la formación de agua metabólica, que son 300 mililitros. Por ejemplo, 100 gramos de carbohidratos nos van a dar aproximadamente 55 mililitros de agua. La oxidación de 100 gramos de proteínas nos dan 107 mililitros de agua y la oxidación de 100 gramos de proteína nos dan 41 mililitros de agua. En sí, el requerimiento promedio va a ser de 1 mililitro por caloría de alimento ingerido. Y, por ejemplo, en los recién nacidos necesitan 150 mililitros por cada kilogramo de peso. Los lactantes requieren 125 mililitros por kilogramo de peso. Y los niños mayores de 1 año requieren 100 mililitros por kilogramo de peso. Ahora, para medir lo que son los volúmenes de líquido en los diferentes compartimentos, se utiliza lo que es el principio de dilución del indicador. Para esto se deben de utilizar sustancias que permitan que se expanda alrededor o más bien por todo el compartimento y de esta forma medirlo. Para eso utilizamos lo que es el método de dilución del indicador. El método de dilución del indicador respeta lo que es la ley de la conservación de la masa, lo que nos dice que la masa total de una sustancia tras la dispersión en el compartimento líquido será la misma que la masa total inyectada en el compartimento. Por ejemplo, tenemos lo que es el indicador A, tenemos lo que es la jeringa, nosotros conocemos la concentración de la jeringa y conocemos lo que es el volumen de la jeringa. Lo que queremos conocer nosotros es el volumen del medio en el que lo vamos a inyectar. Para esto, inyectamos lo que es el indicador de la masa A, esperamos a que se disperse y después extraemos parte de este líquido para medir su concentración mediante sistemas químicos o fotoeléctricos. Entonces, para poder saber o conocer lo que es el volumen de la concentración, el volumen del espacio B, debemos de multiplicar lo que es el volumen de A, que es de la jeringa que conocemos, por la concentración de A, que también es la concentración que conocemos, sobre la concentración de B, que es la concentración que determinamos. Por ejemplo, si inyectamos 1 mililitro de solución con 10 miligramos por mililitro de colorante en el espacio y después de que permitir que este se expanda, extraemos un poco de lo que es el líquido y determinamos que tiene una concentración de 0.01 miligramos por mililitro. Entonces, para conocer esta concentración, este volumen, debemos de multiplicar el volumen de A por la concentración de A entre la concentración de B, que quedaría 1 mililitro por 10 miligramos por mililitro, que fue lo que inyectamos, entre lo que es la concentración que determinamos después de permitir que se expandiera.
que es de 0.01 miligramos por mililitro. Entonces, con esta fórmula podemos determinar que el volumen total de B es de 1000 mililitros. Y esto se usa para medir lo que es el volumen de cualquier compartimiento del cuerpo, con un medio que se disperse, que solamente se disperse en lo que es el compartimiento que queremos medir y que no se vaya a excretar por el metabolismo. Para la determinación de los volúmenes de los compartimentos de líquidos específicos, por ejemplo, podemos medir lo que es el agua corporal total. Para esto utilizamos agua radioactiva, que es el tritio, o agua pesada, que es el deuterio, que cuando se inyecta en la sangre se mezcla con lo que es el agua corporal y de esta manera podemos medir lo que es el volumen de esta. También para medir lo que es el volumen del líquido extracelular se utilizan sustancias que que se dispersen por el plasma y el intersticio, pero que no vayan a atravesar lo que es la membrana celular. Para esto utilizamos sustancias como por ejemplo el ion tiosulfato, el cloro radioactivo, el sodio radioactivo, la heparina o el iotalamato radioactivo. Ahora, para calcular lo que es el volumen intracelular, debemos de restar lo que es el agua corporal total menos el volumen de líquido extracelular. Y para calcular lo que es el volumen de plasma, debemos utilizar sustancias que se queden o que permanezcan en lo que son los capilares y que no difundan a través de estos. Por ejemplo, podemos utilizar lo que es el yodo radioactivo o colorantes como el Evans Blue, que son afines a las proteínas y se quedan en lo que es el plasma, no difunden al intersticio. Para calcular lo que es el volumen del líquido intersticial, debemos de restar lo que es el volumen del líquido extracelular menos lo que es el plasma. Y la medida del volumen sanguíneo se da por el volumen del plasma dividido entre 1 sobre el hematocrito. Debemos de primero determinar lo que es el hematocrito, que es alrededor de 40%. Entonces dividimos 3 litros de volumen plasmático sobre 1 menos 0.4, que nos daría el volumen de sangre total, que es de 5 litros. Ahora, hablando sobre lo que es la ósmosis y la presión osmótica, la ósmosis va a ser la difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable al agua, pero impermeable a los solutos, desde una zona con alta concentración de agua hacia una zona con baja concentración de agua. Si se añade soluto a lo que es el agua pura, esta va a reducir su concentración de agua. Entonces, se puede difundir lo que es agua desde una zona con alta concentración de agua, pero baja concentración de soluto, hacia una zona con alta concentración de soluto, pero baja concentración de agua, debido a que el agua puede atravesar con facilidad lo que es la membrana, pero no los solutos. Y se dice que el agua va a perseguir a lo que es el soluto. Por ejemplo, si inyectamos una solución de cloruro de sodio en el medio extracelular, al haber una mayor concentración de soluto, pero menor concentración de agua, el agua del medio intracelular va a tender a difundir hacia afuera, hacia el líquido extracelular y viceversa. Ahora, la relación que hay entre los moles y los osmoles. Para comenzar, ¿qué es un mol? Un mol es la cantidad de sustancia es la cantidad de sustancia de un elemento o molécula que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. La cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 va a ser el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 partículas, en este caso átomos de carbono. Y como la tabla periódica va a estar basada, el peso atómico de la tabla periódica va a estar basada en lo que es el carbono 12, entonces se puede concluir que un mol de cualquier sustancia es igual al peso molecular de los elementos que lo componen. Por ejemplo, vamos a tener a lo que es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio va a estar compuesto por 2 elementos, lo que es el sodio y el cloro. Si sumamos sus pesos moleculares, nos da por suma lo que es que un mol de cloruro de sodio es igual a 58.44 gramos por mol.
¿Y qué es un osmol? Un osmol va a ser la cantidad de moles de una solución que participan en la presión osmótica y generalmente este se representa en miliosmoles, que es la milésima parte de un osmol. Con esto tenemos, por ejemplo, la glucosa. La glucosa va a ser una sustancia que no se va a disociar que no se va a disociar en lo que es el agua. Entonces, un mol de glucosa es igual a 1 osmol por litro, debido a que es una molécula la que va a participar en lo que es la presión osmótica. A diferencia de lo que es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio está representado o está formado por 2 elementos y estos 2 elementos participan en la presión osmótica. Entonces, un mol de cloruro de sodio es igual a 2 osmoles por litro. Y, por ejemplo, en lo que es el sulfato de sodio, este se va a dividir o se va a disociar en 3 elementos, 2 átomos de sodio y 1 de sulfato. Entonces se dice que un mol de sulfato de sodio es igual a 3 osmoles por litro, debido a que son los 3 elementos los que participan en la presión osmótica. La presión osmótica va a ser la presión que se requiere para detener la ósmosis y esta va a depender de la temperatura y de la concentración molar de la solución. Por ejemplo, podemos calcular la osmolaridad y la presión osmótica de una solución. Para calcular la osmolaridad de 100 mililitros de cloruro de sodio al 0.9%, primero debemos de calcular los moles de esta solución. Para esto utilizamos la fórmula moles es igual a gramos de soluto, en este caso 0.9 gramos, entre el peso molecular del soluto, que es cloruro de sodio. Son 2 elementos, sodio y cloro, que tienen un peso molecular de 58.44 juntos. Entonces se divide 0.9 entre 58.44, que nos daría un total de 0.0154 moles de cloruro de sodio. Después de esto, debemos de calcular la molaridad de la solución. Para eso utilizamos la fórmula molaridad es igual a moles de soluto entre litros de solución. Entonces utilizamos lo que calculamos anteriormente, los moles del soluto, que son 0.0154 moles, y lo dividimos entre lo que es los litros de la solución. 100 mililitros es igual a 0.1 litros y nos daría un total de 0.154. Ahora, para calcular la osmolaridad de esta solución, si la osmolaridad fuera igual a 1, entonces solamente tendríamos que multiplicar lo que es el peso molecular por el número de partículas que la conforman. Pero como nuestra solución tiene una molaridad diferente a 1, entonces tenemos que multiplicar esta molaridad por el número de partículas que conforman la solución. Entonces sería 0.154 por 2, nos daría 0.308 osmoles. Pero como se representa en miliosmoles y un osmol es igual a 1000 miliosmoles, entonces se multiplica 308 por 1000, nos daría 308 miliosmoles por litro, que sería la osmolaridad de esta solución de 100 mililitros de cloruro de sodio al 0.9%. Ahora, para determinar lo que es la presión osmótica, multiplicamos osmolaridad por presión hidrostática. Un miliosmol de un elemento que no difunde a través de la membrana ejerce una presión de 19.3 milímetros de mercurio. Entonces multiplicamos la osmolaridad, 308, por 19.3 milímetros de mercurio, que es la presión hidrostática, y nos da un total aproximado de presión hidrostática de esta solución de 5.944 milímetros de mercurio, que es la fuerza necesaria para detener la ósmosis de estos 100 mililitros de cloruro de sodio al 0.9%. Pero la ley de Van Hoff nos dice que no siempre el cloruro de sodio va a actuar de manera independiente, o sea, algunas veces tiende a quedar o permanecer unido. Entonces se debe de ajustar lo que es la osmolaridad mediante un coeficiente osmótico de corrección. Para esto debemos de calcular lo que son, más bien debemos de multiplicar lo que son los 308 miliosmoles por el coeficiente de corrección del cloruro de sodio. El coeficiente de corrección, coeficiente osmótico de corrección del cloruro de sodio son 0.93.
haciendo lo que es la operación, nos da una osmolaridad corregida de 286 miliosmoles por litro para esta solución. En lo que es la tabla, podemos observar que la osmolaridad de los diferentes compartimentos es muy parecida. Por ejemplo, bueno, para empezar, lo que es el sodio y el cloro van a dar el 80% de la osmolaridad total a lo que es el medio extracelular. Y lo que es el potasio va a dar 50% de la osmolaridad total en el medio intracelular. Y podemos observar que la osmolaridad tanto del plasma como la osmolaridad del intersticio es muy parecida y solamente va a haber la diferencia en 1 miliosmol. Este miliosmol de diferencia va a estar dado por las proteínas plasmáticas, las cuales van a mantener 20 milímetros de mercurio más de presión en el plasma que en el intersticio. Y la actividad osmolar corregida de los líquidos corporales. Como podemos observar en la tabla, el intersticio y el líquido intracelular tienen una osmolaridad pues igual. Y la diferencia está entre lo que es el plasma y el intersticio, que tienen una diferencia de 1 miliosmol, que está dado por la concentración de proteínas y además también por la concentración de cationes presentes que son mayores en lo que es el líquido extracelular que en el intersticio, en el plasma que en el intersticio. Ahora, la filtración de los líquidos a través de lo que son los capilares va a estar dado por la presión hidrostática y la presión coloidosmótica que es ejercida por las proteínas y el coeficiente de filtración capilar. Lo que es la presión hidrostática va a empujar el líquido y los solutos a través de los poros capilares hacia el intersticio. Y la presión osmótica, que está dado por las proteínas, tiende a provocar el movimiento del líquido desde el intersticio hacia lo que es el capilar. Y esta presión osmótica previene de la fuga excesiva de lo que es el líquido desde el medio del capilar hacia el intersticio. Y además, en el intersticio se van a encontrar lo que son los capilares linfáticos. Estos capilares linfáticos van a ayudar a transportar el exceso de líquido y proteína desde el intersticio hacia lo que es el capilar. Para que se presente este movimiento de líquidos, se necesitan 4 fuerzas, que son las fuerzas de Starling. La primera va a ser la presión capilar, que es la fuerza que tiende a provocar la salida de líquido desde el capilar hacia lo que es el intersticio. Después tenemos la presión del líquido intersticial, que es la fuerza que tiende a provocar la salida de líquido desde el intersticio hacia el capilar en caso de que sea positiva. Si la fuerza, o más bien si la presión del líquido intersticial es negativa, lo que va a provocar es la salida de líquido desde el capilar hacia el intersticio. Después tenemos la presión coloidosmótica del plasma dada por las proteínas, las cuales van a provocar la salida desde el espacio, desde el líquido intersticial hacia lo que es el capilar. Y por último tenemos la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que provoca la ósmosis desde del líquido desde el capilar hacia lo que es el intersticio. La sumatoria de estas 4 fuerzas nos dan la presión de filtración neta. La presión de filtración neta va a ser igual a la presión capilar menos la presión del líquido intersticial menos la presión coloidosmótica del plasma más lo que es la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Y esta sumatoria generalmente tiende a ser positiva para permitir la filtración desde el capilar hacia lo que es el intersticio. La velocidad de filtración de líquidos en los tejidos va a depender de lo que es el tamaño y la cantidad de poros presentes en los capilares y la cantidad de capilares que están presentes en el tejido. Estos 2 elementos van a formar lo que es el coeficiente de filtración, que mide la capacidad de la membrana capilar de filtrar agua para una presión de filtración dada, y se va a expresar en mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Para calcular lo que es la presión hidrostática capilar, existen 2
o bueno, existen dos formas. Lo que es la canulación directa de los capilares con una micropipeta y la determinación funcional indirecta de la presión capilar. Por este método, por el primer método, se dio o se determinó que existe una presión capilar media de 25 milímetros de mercurio y por el segundo método, una presión capilar media de 17 milímetros de mercurio. Pero con lo que es el primer método también se identificó que la presión a nivel de lo que son los capilares arteriales va a ser mayor que la presión a nivel de los capilares venosos, siendo esta de los capilares arteriales de entre 30 a 40 milímetros de mercurio y la presión presente en los capilares venosos va a ser de entre 10 a 15 milímetros de mercurio, dando una media de 25 milímetros de mercurio. Pero esto va a depender de acuerdo al tejido, porque por ejemplo, los capilares glomerulares manejan presiones de hasta 60 milímetros de mercurio y los capilares peritubulares manejan presiones de hasta 13 milímetros de mercurio. En cuanto a lo que es la presión hidrostática del líquido intersticial, esta tiende, si son tejidos superficiales, a ser menor a lo que es la presión atmosférica y se maneja como presión negativa del líquido. Pero en los tejidos que están encapsulados, como por ejemplo el riñón, esta presión tiende a ser mayor que la presión atmosférica y se maneja como una presión positiva del líquido. Por ejemplo, en los tejidos encapsulados, como por ejemplo el cerebro, la cápsula del riñón, la esclerótica, estas presiones tienden a ser mayor que la presión atmosférica, siendo así que, por ejemplo, la presión del líquido cefalorraquídeo es de 10 milímetros de mercurio, pero la presión intersticial del cerebro va a ser de 4 a 6 milímetros de mercurio. Ahora, la presión de la cápsula renal va a ser de aproximadamente 13 milímetros de mercurio, pero la presión del líquido intersticial renal va a ser de 6 milímetros de mercurio. Entonces se puede concluir que la presión del líquido intersticial es varios milímetros de mercurio menor que la ejercida alrededor de este tejido encapsulado. Y en resumen, se puede establecer que la presión del líquido intersticial es menor, es carga negativa, es de menos 3 milímetros de mercurio. Ahora, la presión coloidosmótica del plasma va a estar dada por las moléculas o iones que no pueden atravesar lo que es la membrana y van a dar lo que es la presión osmótica. Esta presión osmótica va a estar dada principalmente por lo que son las proteínas. Y lo que es la presión coloidosmótica del plasma va a ser de 28 milímetros de mercurio. 19 milímetros de mercurio de esto va a estar dado por las proteínas y los otros 9 milímetros de mercurio van a estar dados por el efecto Donan, que son los cationes que son mayores a nivel de lo que es el plasma, los 9 milímetros de mercurio. En sí, lo que son las proteínas, por ejemplo, la albúmina, la globulina y el fibrinógeno, van a ser las principales en aportar lo que es la presión coloidosmótica, la presión coloidosmótica de lo que es el plasma. Por ejemplo, la albúmina aporta 21.8 milímetros de mercurio a esta presión, que es del 80%, y la globulina aporta 6 milímetros de mercurio a esta presión, que son aproximadamente el 20%. Y por último, el fibrinógeno va a aportar solo 0.2 milímetros de mercurio, dando un total de los 28 milímetros de mercurio de presión coloidosmótica del plasma. Y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, como sabemos, los poros capilares son más pequeños que las proteínas plasmáticas, pero esto no va a ser así en todos los casos, siendo así que existe una pequeña cantidad de pérdida de proteínas a través de lo que es el plasma en el líquido intersticial. Y las proteínas presentes en los 12 litros del líquido intersticial es incluso mayor que las proteínas presentes en el plasma, pero el volumen del líquido intersticial es 4 veces lo que es el plasma. Entonces, la concentración media de proteínas es menor. Es del 40% a los del tejido o a las que se encuentran en el plasma, siendo de 3 gramos sobre decilitro en el intersticio. Y estas proteínas del intersticio nos dan una presión coloidosmótica de 8 milímetros de mercurio. Ahora, hablando del intercambio de volumen de líquido a través de la membrana capilar,
como sabemos, lo que es los capilares arteriales tienen presiones mayores que los capilares venosos. Son de entre 15 a 25 milímetros de mercurio mayor que el capilar venoso, y esto va a provocar una filtración de líquido desde el capilar hacia el intersticio, y este líquido vuelve hacia lo que es los capilares por los capilares venosos. Es aquí en donde es reabsorbido el líquido. En el análisis de las fuerzas que provocan el filtrado a nivel arterial, entonces tenemos que las fuerzas que provocan el movimiento por el capilar arterial sería la presión capilar, que es de 30 milímetros de mercurio a nivel del capilar arterial, 3 milímetros de mercurio, que es la presión negativa del líquido intersticial libre, y 8 milímetros de mercurio, que es aportado por la presión coloidosmótica del líquido intersticial, dando una fuerza total de salida de 41 milímetros de mercurio. Y las fuerzas de salida de los capilares hacia el intersticio, y las fuerzas que tienden a desplazar el líquido al interior del intersticio hacia lo que es el capilar, es de 28 milímetros de mercurio dado por las proteínas. Entonces, si hacemos lo que es la sumatoria de fuerzas, tenemos que 41 milímetros de mercurio, que es la fuerza de salida, contra 28 milímetros de mercurio, que es la fuerza de entrada, nos da una total fuerza de salida de 13 milímetros de mercurio. Ahora, en el análisis de la reabsorción de lo que es en el extremo venoso, la presión sanguínea va a ser más baja en lo que es el extremo venoso capilar, siendo así que la presión coloidosmótica del plasma nos aportaría un total de 28 milímetros de mercurio, y la presión o la fuerza de salida va a ser solamente de 10 milímetros de mercurio a este nivel, junto con los 3 y los 8 milímetros de mercurio de las otras presiones, dando un total de salida de 21 milímetros de mercurio. Entonces, la fuerza que va a provocar la reabsorción o la entrada del líquido desde el intersticio hacia lo que son los capilares va a ser de 28 milímetros de mercurio, y la fuerza de salida desde los capilares venosos hacia el intersticio va a ser de 21 milímetros de mercurio, dando entonces una fuerza de entrada de 7 milímetros de mercurio. Entonces le va a ganar lo que es la entrada desde el intersticio hacia lo que es el capilar venoso. Esta presión es relativamente menor que los 13 milímetros de mercurio que se presentaban acá, pero los capilares venosos son más numerosos y son más permeables que los capilares arteriales, y requieren de menos presión para poder reabsorber el líquido desde el intersticio. Tanto es así que 9 de cada 10 partes del líquido que se filtran a través del extremo arterial se reabsorben de nuevo hacia lo que es el extremo venoso, y el otro décimo que queda se reabsorbe a través de lo que es el drenaje linfático presente en el intersticio. El equilibrio de Starling para el intercambio de fuerzas nos dice, o bueno, Ernest Starling postuló que existe un pequeño desequilibrio entre las condiciones normales, entre lo que es el filtrado y la reabsorción de líquidos en los capilares. Tanto es así que, por ejemplo, que este desequilibrio es tan pequeño que generalmente la entrada y la salida de líquido va a ser igual, y el pequeño desequilibrio se va a ir por el drenaje linfático. Se estableció una media entre las presiones capilar, arterial y venosa de 17.3, que haciendo toda la sumatoria de fuerzas nos da un total de fuerza de salida de 28.3 milímetros de mercurio y fuerza de entrada de 28 milímetros de mercurio. Entonces, el desequilibrio de 0.3 milímetros de mercurio es el que va a ir a parar hacia lo que es el drenaje linfático. Y con estos 0.3 milímetros de mercurio podemos determinar lo que es el coeficiente de filtración, que es de alrededor de 2 mililitros por minuto, que es la velocidad de filtración neta, que si lo establecemos, o si, permítanme. Que si dividimos lo que son los 2 mililitros
mililitros por minuto entre los 0.3 milímetros de mercurio, vamos a obtener un coeficiente de filtración de 6.67 mililitros por minuto del líquido por minuto por milímetro de mercurio. Eso quiere decir que por cada milímetro de mercurio que nosotros tengamos, o que se presente la presión, va a haber una velocidad de filtración de 6.67 mililitros por cada minuto. Si se llegan a alterar estas presiones, por ejemplo, si hay un aumento en lo que es la presión capilar media de 17 milímetros de mercurio, un aumento de 20 milímetros de mercurio daría un incremento desde 0.3, un incremento de la presión de filtración de 0.3 milímetros de mercurio a 20.3 milímetros de mercurio, lo que provocaría una filtración desde lo que es el capilar hacia el intersticio 68 veces mayor a lo normal, que es de entre 3 a 4 veces más de lo que pueden filtrar los capilares linfáticos. Y pues exceso de lo que es filtración provoca lo que es el edema. En cambio, si hay una disminución de esta presión capilar, tiende a provocar que el líquido regrese o aumente lo que es el volumen del líquido desde el intersticio hacia lo que es el capilar y aumente el volumen de sangre a expensas del líquido intersticial. Hablando sobre lo que es el equilibrio osmótico, este se mantiene entre los líquidos intracelular y extracelular. Se pueden presentar presiones grandes, presiones osmóticas grandes a través de lo que es la membrana de la célula, con cambios relativamente pequeños o nulos de solutos en el líquido extracelular. Por ejemplo, como recordaremos, 1 miliosmol de soluto no difundible va a ejercer una presión osmótica de 19.3 milímetros de mercurio. Entonces, si se expone a la membrana de la célula agua pura y el líquido intracelular tiene una osmolaridad de 282 miliosmoles por litro, entonces la fuerza que puede mover agua a través de la membrana celular va a ser mayor de 5.400 milímetros de mercurio. Entonces se puede decir que cambios relativamente pequeños de solutos en el medio extracelular van a provocar grandes cambios de volumen en el medio intracelular. Por ejemplo, vamos a tener lo que son los líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. Si exponemos a una célula a un medio isotónico con una osmolaridad de 282 miliosmoles, lo que va a provocar en la célula va a ser, pues nada, no va a entrar líquido ni va a salir líquido. Va a haber un equilibrio entre la osmolaridad del líquido intracelular y la osmolaridad del medio extracelular. Soluciones isotónicas van a ser, por ejemplo, lo que es la solución glucosada al 5% o la solución de cloruro de sodio al 0.9%. En cambio, si exponemos a la célula a un medio hipotónico, lo que va a provocar este medio es que ingrese agua dentro de la célula debido a que hay una menor concentración de solutos en el medio extracelular y esto va a provocar una dilución de lo que es el líquido intracelular y se va a comenzar a concentrar lo que es el medio extracelular hasta que haya una igualdad de osmolaridades entre el medio intracelular y el medio extracelular. Las soluciones hipotónicas son aquellas que tienen menos de 282 miliosmoles por litro. Por ejemplo, las soluciones de cloruro de sodio menores a lo que es 0.9%. Y ahora, si exponemos lo que es la célula en un medio hipertónico, lo que va a provocar en la célula es que al haber mayor concentración de soluto fuera de esta, va a provocar que dentro de la célula salga agua hacia el medio extracelular. Las concentraciones hipertónicas son aquellas mayores a 282 miliosmoles por litro, provocando que se concentre lo que es el medio intracelular y que se diluya lo que es el medio extracelular. Ejemplos de estas soluciones son como, por ejemplo, todas aquellas de cloruro de sodio mayores a 0.9%. Ahora, el volumen y la osmolaridad de los líquidos intra y extracelular en estados anormales.
Primero debemos de considerar los siguientes principios. 1. El agua se va a desplazar de manera rápida entre lo que son las membranas y la osmolaridad del líquido intracelular y extracelular van a permanecer casi iguales solo por algunos minutos entre lo que se desplaza el agua entre los dos diferentes compartimientos. Y 2, es que la membrana de la célula va a ser impermeable a lo que son los iones y que el líquido extracelular y el intracelular tienen la misma cantidad de osmoles a menos que haya algún cambio en lo que es el medio extracelular. Por ejemplo, si añadimos una solución isotónica al medio extracelular, lo que va a provocar es que pues la osmolaridad no va a cambiar. Lo único que cambia es que va a haber un aumento de lo que es el volumen del medio extracelular y en el medio intracelular tampoco va a haber ningún cambio. En caso de que se infunda una solución hipertónica al medio, al medio extracelular, lo que va a provocar es que va a haber un aumento de volumen de lo que es el espacio extracelular, pero también va a haber un aumento en la osmolaridad del espacio extracelular, lo que va a provocar la salida del agua desde el espacio intracelular hacia el extracelular y en el caso de lo que es el medio intracelular también va a aumentar, más bien va a reducir lo que es el volumen y se va a presentar una deshidratación celular. Y en el caso de que se infunda una solución hipotónica al medio extracelular, lo que va a provocar es que la osmolaridad del líquido extracelular va a disminuir y el agua dentro de las células, el volumen de agua intracelular va a aumentar al igual que el extracelular, pero va a haber un mayor aumento de lo que es el espacio intracelular. Ahora, podemos calcular el desplazamiento de líquido y osmolaridad tras una infusión de solución salina hipertónica, poniendo el ejemplo de que infundimos 2 litros de solución de cloruro de sodio al 3% en un paciente de 70 kilos cuya osmolaridad corporal es de 280 miliosmoles en el líquido extracelular. Para empezar, pues, ¿cuáles serían los volúmenes y la osmolaridad del líquido intracelular y extracelular después del equilibrio osmótico? Debemos de calcular los valores iniciales, siendo así que 70 kilos que pesa el paciente, sabiendo que 60% del líquido representa su peso, 2/3 van a ser al líquido intracelular y 1/3 van a ser al líquido extracelular. Entonces tenemos las condiciones iniciales. Los 42 litros de agua que tiene el paciente, 14 litros van a ser del líquido extracelular y 28 litros del medio intracelular. La concentración de miliosmoles por litro va a ser de 280 y si multiplicamos 280 por 14 litros, entonces tenemos la osmolaridad total de cada espacio. Ahora debemos de calcular lo que son los miliosmoles añadidos al líquido extracelular. Como sabemos, se van a infundir 2 litros de solución de cloruro de sodio al 3%. En esta solución tenemos 3 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros o 30 gramos de cloruro de sodio en 1 litro. Entonces hacemos la operación. Gramos del soluto, que son 30 gramos por litro, entre el peso molecular del soluto, que es la suma de los dos componentes, 58.5 gramos por litro, que nos da un total de 0.513 moles de cloruro de sodio por litro. Como son 2 litros, entonces lo multiplicamos por 2, nos da 1026, y como son 2 sustancias las que van a participar en la presión osmótica, las multiplicamos por 2, que nos da un total de 2051 miliosmoles que se van a añadir al líquido extracelular. Entonces, desde lo que son las condiciones iniciales hacia lo que es el efecto instantáneo de añadir 2 litros de cloruro de sodio, va a aumentar lo que es el líquido extracelular de 14 litros a 16 litros y también va a aumentar lo que es la osmolaridad de 3.920 miliosmoles en el líquido extracelular, más los 2051 nos darían 5.971 y
Si dividimos los 5.971 entre los 16 litros, nos daría una concentración osmolar del líquido extracelular de 373 miliosmoles. Y aún no hay cambios ni en el medio intracelular y pues se presentan lo que son los cambios del líquido corporal total, ya que aquí ya no habría equilibrio, aumentarían 2 litros al líquido corporal total y cambiaría lo que es lo que son los miliosmoles totales. Y después debemos de calcular el volumen y concentración que se da después del equilibrio osmótico, ya que las concentraciones de ambos espacios deben de ser iguales. Por ejemplo, bueno, en este caso debemos de sacar la concentración. La concentración entonces se dividiría miliosmoles del cuerpo, que son 13.811, entre el volumen total, que son 44 litros. Al hacer la operación nos da un total de 313.9 miliosmoles por litro, suponiendo que no se pierde líquido ni ningún soluto, entonces podemos calcular lo que es el volumen del líquido intracelular y el volumen del líquido extracelular. Para el cálculo del volumen del líquido intracelular, multiplicamos lo que son los miliosmoles totales de líquido intracelular, que son 7.840, entre la concentración, 313.9 miliosmoles, y al hacer esta operación, nos da un total de 24.98 litros de líquido intracelular. Y para calcular el volumen del líquido extracelular, entonces dividimos los miliosmoles totales del líquido extracelular, que son 5.971, entre la concentración, que son 313.9, que nos da un total de 19.02 litros. Como podemos observar, la diferencia entre lo que son las condiciones iniciales y el efecto de añadir los 2 litros después de que se da el equilibrio osmótico es que el líquido extracelular aumenta casi 5 litros, o más de 5 litros de líquido, y el medio intracelular disminuye poco más de 3 litros de líquido al infundir lo que son 2 litros de solución de cloruro de sodio al 3% hipertónico en un paciente. Y eso sería todo de mi parte. Okay. Muy bien, pues hay que darles un repaso a todo esto que nos habló el doctor, ¿sí? Pues muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Pues, gracias, entonces, ¿eh? Tienen que... Hola, hola. Sí, bueno. Sí, Sí, doctor. Ya, ¿quién va a seguir la clase? Vamos a ver qué clase vamos a hacer. ¿Vamos a hacer insuficiencia renal? ¿Ya la vamos a terminar? ¿O qué tema vamos a ver? Insuficiencia renal. Bien, ok. ¿Qué hago? Porque aquí está... ¿Ya ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿sí me escuchan bien ya? Sí. Sí. Todo bien. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar con lo que es insuficiencia renal. Vamos a verlo desde el inicio, que como ya hemos dicho, pues los riñones se encargan de la parte más importante de mantener la homeostasis de nuestro cuerpo. Y pues si hay alguna patología en estos, pues van a presentar manifestaciones dependiendo pues de cuál va a ser el mecanismo que se presente. Esas manifestaciones van a variar tanto de la gravedad y la duración en que se presenten. Y pues mencionaba que en las manifestaciones se pueden encontrar lo que es la hiperazoemia. Esta se va a encontrar por la disminución del índice de filtración glomerular y pues la hiperazoemia pues va a ser un nivel elevado de los productos desechados de nitrógenos en la sangre, que pues va a ser urea y creatinina. Ahora sí, ya quitaron así el ácido úrico. Sí, doctor. Bien, ok.
Entonces, dile, otra vez repite eso para que ya se les quede en la cabeza eso. La hiperazoemia va a ser el nivel anormal elevado de productos de desechos nitrogenados en la sangre, que pues van a ser urea y creatinina. Bien. También se van a encontrar alteraciones del sedimento urinario, se pueden encontrar leucocitos, eritrocitos o cristales. También va a haber proteinuria, alteraciones en el volumen de orina, tanto oliguria, anuria o poliuria. Puede haber hipertensión con o sin edema, trastornos de los electrolitos y en algunos casos también se puede presentar fiebre y dolor. Dile, si les vas a decir que es una oliguria. Pues la oliguria es la disminución de la cantidad de orina. La anuria, pues es que no orinan, y la Sí. poliuria es el aumento de la Pero orina. ¿cuál es la cantidad? Pues para decir oliguria. Este paciente está oligúrico. No lo puse así tal cual, doctor, Bueno, pero pero ahorita es lo una busco. definición, pues. O sea, a ver, ¿quién tiene ese dato? Sería menor a 1 mililitro por kilogramo de peso por hora. Dime en un paciente pues de 70 kilos en volumen, en número absoluto, pues, Sería menor a 70 mililitros por hora. bueno, 24 horas. Este, Es menor de 500 mililitros en 24 horas. Efectivamente, ¿sí? Menor de 500 litros, 400, algunos dicen hasta 300 mililitros en 24 horas. Le quiero darles pues que es en 24 horas porque medirlo a 100 horas pues a veces no se orina en una hora, ¿sí? sí. Porque queda ahí almacenado en la vejiga. Entonces por eso se mide en 24 horas, ¿sí? Entonces ¿a qué le llamamos oliguria? Producto de excreción menor a 300 o 400 mililitros por 24 horas. Efectivamente, aquí lo llamamos anuria. Cuando no haya excreción. La clase, a ver, que nos esté dando, pues, que nos dé esas definiciones, es parte, pues, de la clase. Sí, pues poliuria es cuando no hay excreción, pues, de orina. ¿Cuál? La anuria. Anuria. La oliguria es cuando se excretan menos de 500 mililitros en 24 horas. Así es. Ujú. ¿Y poliuria cuánto es? ¿Qué es? Fíjate que el Es doctor... el aumento de la frecuencia de micciones. No, dime cantidades, pues, o sea, no es eso, un paciente... Orina mayor de 500 litros en 24 horas. Se va a estar orinando a cada rato, y esa no es poliuria, ¿sí? ¿Qué es poliuria, pues? Pues sería mayor a 500, mayor a 500. No. Acuérdate, pues, en la clase, en el tema anterior, ahí te dijeron cuánto cuánto es lo normal que orina un paciente. Ahí te dijeron las pérdidas. Uno es el agua metabólica, otro es, esta es ingreso. La respiración, la cutánea, las heces, ¿sí? Y la vía urinaria. Y ahí te puso la cantidad de volumen urinario normal. Sería un volumen urinario mayor de 3 litros por 24 horas. Mayor de 3 litros, bueno, está bien. Es mayor de 1.5. Mayor a 2 litros. Bien. Mayor de 2.5, doctor. Entonces, para que vean, pues, revisen esa clase que les dio el doctor. Está dando muchos datos de lo general, o sea, la homeostasis del cuerpo humano, ¿sí? Revisen, y eso ya lo deben de traer en la cabeza. Eso ya lo deben de dominar, ¿ok? Esas definiciones ya las deben de dominar, ¿sí? Entonces, si yo digo, este paciente está oligúrico, ¿cuánto orinó? Menor a 400 Menor a mililitros. 400 24 horas. mililitros. 24 horas. Bien, así se habla, pues, ¿sí? Ok. Síguele, doctora. Bueno, para iniciar la lesión renal aguda, pues mencionaba que esta se va a caracterizar por una deficiencia repentina o súbita de la función renal, que pues va a originar la retención de productos nitrogenados que normalmente van a ser eliminados por los riñones.
Estos va a haber aumento del nitrógeno ureico, de la creatinina sérica y se caracteriza por una disminución del volumen de orina. Este va a tener una incidencia anual de 500 casos por cada 100.000 personas y este se va a clasificar dependiendo de la zona donde se encuentra pues la lesión. Está la hiperazoemia prerrenal, la enfermedad intrínseca del parénquima renal y la obstrucción postrenal. Bueno, cada uno va a tener pues diferentes etiologías. En la prerrenal se va a caracterizar principalmente por una disminución en el volumen de sangre. Pues se va a presentar en la hipovolemia, en la disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen circulante ineficaz por una insuficiencia congestiva cardíaca o una insuficiencia hepática. Puede estar relacionado por medicamentos que no van a permitir que se dé pues, los mecanismos de adaptación del riñón. En la lesión renal aguda intrínseca va a estar dependiendo del daño si es en el glomérulo, en los túbulos o a nivel vascular. En el glomérulo puede ser por una glomerulonefritis, también septicemia, isquemia, y mencionaba que también uno de los más importantes y más comunes es debido a la ingestión pues, de los medios de contraste. En la postrenal ya es debido a una obstrucción, el más común es del cuello vesical. En la ¿Por qué en el hiperazoemia cuello vesical? ¿Por qué obstrucción del cuello vesical? pues mencionaba que era pues ay, porque ya me acordé, disculpe doctor, porque era que estaba relacionado con la próstata, que lo más común era por hipertrofia de la próstata, una hipertrofia benigna o cáncer. Efectivamente, ¿sí? Pues es obstrucción del cuello vesical, pues ¿qué hay en el cuello vesical? Sí. Está la próstata, ¿verdad? Entonces la próstata puede crecer, ¿sí? La cápsula es una cápsula dura y lo que te va a tapar es la uretra, ¿sí? Sí. Esa orina va a regurgitar hacia los riñones y te va a producir daño renal, ¿ok? Sí. Bueno, esa es la postrenal. Sí. Bueno, en la hiperazoemia prerrenal mencionaba que esta va a ser la más común, que va a haber un incremento en la concentración de creatinina y de nitrógeno ureico, y que las causas que van a estar más relacionadas con la hiperazoemia prerrenal va a ser la hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco y fármacos que van a interferir con las respuestas del riñón, que van a ser los AINES y los inhibidores de la angiotensina 2. Esto se va, pues, como ya había mencionado, pues esto va a ser por la hipovolemia. Esto va a provocar un inadecuado flujo plasmático al riñón, por lo que pues no va a haber una buena presión hidrostática intraglomerular y al estar disminuida esta presión va a provocar que pues hay una falla en la filtración glomerular. También mencionaba que pues, permítame tantito, doctor, es que la conexión se desconectó y nada más voy a conectarlo rápido. Prolongada también iba a poder llevar, si no se trataba a tiempo, pues a una necrosis tubular aguda. Esto pues por la isquemia que se iba a presentar. También lo más característico de esto mencionaba que pues que la en sí la prerrenal no va a generar un daño en el parénquima renal, que este es uno que se puede revertir si se trata a tiempo y se diagnostica a tiempo. Bien, si se trata a tiempo, sí, pero si sigue persistiendo pues esa hipoperfusión, te daña el riñón, ¿ok? Ya queda dañado. Es esos riñones que estamos viendo que están todo con la periferia en las tomografías, todo con bordes muy rugosos, pues no es un borde fino, ¿sí? Eso es un daño renal ya crónico, ¿ok? Sí. Órale, pues, síguele. Bueno, en esto, pues, el riñón el flujo sanguíneo, o sea, el gasto cardíaco total, el 20% va a parar al riñón. Y mencionaba que, pues, esto es una porción muy, pues, grande, ya que el riñón, pues, solamente representa el 0.5% de la superficie corporal. Entonces, pues, recibe un gran flujo. Entonces, si este flujo disminuye,
va a haber una respuesta homeostática para poder compensar todo esto. Esto pues con el objetivo de poder conservar la presión arterial. Como respuesta a esto, va a haber una constricción de los vasos renales. La constricción va a ser de la arteriola eferente. Esto para Sí, pero presión ¿cuál es la respuesta homeostática? ¿Es constricción de vasos secundaria a qué? a los mediadores que voy a decir ahorita, que son la angiotensina 2. También. Ajá. Sí. Pues estos dos vasos va a ser la constricción por la angiotensina 2, que pues mencionaba que si están los medicamentos como los inhibidores de la angiotensina 2, pues no va a permitir que estos mecanismos se puedan seguir, entonces pues va a haber una falla. Esto también va a ayudar a la reabsorción de sodio y agua, que pues va a ser por la vasopresina, y esto va a conservar el riego de los vasos cerebrales y los coronarios. Y pues ya, como había mencionado, los mediadores de toda esta respuesta van a ser la angiotensina 2, la noradrenalina y la vasopresina. Además, también va a haber un reflejo miógeno que va a actuar en la arteriola aferente. Esta va a permitir su dilatación y pues así va a poder conservar la perfusión. Y esta vasodilatación va a estar mediada por las prostaglandinas, como la prostaciclina, la prostaglandina E y el óxido nítrico. Además, también va a haber una autorregulación y de la retroalimentación tubuloglomerular. Esta pues porque va a disminuir la llegada de los solutos a la mácula densa, va a provocar la dilatación de la arteriola aferente. También pues una vez que la presión sistólica ya disminuye a los 80 milímetros de mercurio, todo este mecanismo va a quedar anulado y ya no va a poder seguir pues corrigiendo todo esto. Aquí en esta parte, pues el dibujito mencionaba cómo responde a cada parte de los mecanismos que ahorita vimos. En el primero, pues mencionaba que la presión de riego está normal, pero en la segunda, que es una disminución de la presión de riego, se ve cómo va a haber un incremento de las prostaglandinas vasodilatadoras, que ya mencioné que son la prostaciclina, la prostaglandina E, el óxido nítrico. Entonces va a provocar la dilatación de la arteriola aferente para que aumente lo que es el flujo y pues permita lo que es un filtrado glomerular normal. Y en la arteriola eferente va a actuar la angiotensina 2, que pues va a provocar su vasoconstricción para que aumente la presión hidrostática. Y pues con esto la tasa de filtración glomerular pues va a estar normal. En cambio, cuando mencionaba que hay una presión de riego baja, pero en presencia de los AINES, pues como estos inhiben las prostaglandinas, pues va a haber una disminución de estas, no va a existir esta vasodilatación de la arteriola aferente, por lo que no va a haber esta compensación y sí va a disminuir la filtración glomerular. En cambio, cuando hay una disminución de la presión de riego, pero en presencia de los inhibidores de la angiotensina 2 o de los antagonistas del receptor de angiotensina 2, pues va a haber una disminución de la angiotensina 2, entonces no va a haber esta vasoconstricción de la arteriola eferente, por lo que no va a aumentar la presión hidrostática y también va a haber una disminución de la filtración glomerular. ¿Sí me escuchan, bienito? Sí. Claro que sí. Adelante. Bueno, la lesión renal aguda intrínseca mencionaba que pues en las más frecuentes de estos está la septicemia, la isquemia y las nefrotoxinas, que en este caso pues la hiperosmia prerrenal, como ya había mencionado, si no se corrige, puede llegar a causar un daño Tú tubular. hablaste ahí también de la glomerulonefritis. ¿Qué es la glomerulonefritis? Pues la inflamación del glomérulo, ¿Y secundario a qué? pues puede ser a una infección. ¿A qué más? Mm, A ver, síguele ya, pues. También puede ser por un proceso autoinmune. No puede estar así tan cerrada, pues tienes que ver más cosas. ¿Sí? sí, A ver, síguele, pues. pues sí, un daño tubular que puede ser por infección, inflamación o pues alteraciones del riego. En eso te mencionaba cuáles podrían ser los lugares donde se van a encontrar afectados. Por ejemplo, en los vasos finos puede ser por una glomerulonefritis, en los túbulos pues puede ser por una púrpura trombocitopénica
o en los vasos grandes por un émbolo en la arteria pulmonar, en la arteria renal, perdón, la arteria renal, o una trombosis de la vena renal. En la lesión renal aguda e intrínseca van a entrar lo que son la septicemia y la isquemia. En la septicemia mencionaba que pues cada año se van a manifestar más de 700,000 casos de septicemia y que la insuficiencia renal aguda va a complicar más de la mitad de todos estos casos. Mencionaba que pues en estos va a haber un daño al endotelio por la septicemia, que pues en esta su respuesta pues va a ser la vasodilatación generalizada pues por citocinas y va a provocar una disminución del filtrado. Este daño al endotelio va a provocar una trombosis microvascular, activación de especies reactivas de oxígeno y adherencia y migración leucocitaria. Y mencionaba que todos estos factores pues pueden llegar a dañar las células tubulares de los riñones. En el caso de la isquemia, mencionaba que por sí sola la isquemia pues no va a ser como que suficiente para poder llevar al riñón a una lesión renal aguda, sino que ya se necesita que el paciente pues presente un proceso ya crónico que ya esté expuesto o susceptible a estos cambios para que ya pueda presentar este daño, como puede ser en pacientes que ya tienen una nefropatía crónica o en ancianos que pues la clase pasada había mencionado que pues conforme aumenta la edad, la tasa de filtración glomerular va descendiendo, que por eso es normal hasta en mujeres que presentan una tasa de 50 mililitros por minuto por metro cuadrado, que pues es normal que tengan una de 50, por ejemplo, ya con 80 años. Estos factores pues esto va a ser ocasionado por una vasoconstricción y los factores que lo pueden ocasionar pues va a ser una activación de la retroalimentación túbulo-glomerular, como les había mencionado, por la mácula densa que no llegan los solutos, la intensificación del tono vascular, la intensificación de la reactividad de los vasoconstrictores o una obstrucción mecánica de los túbulos, pues porque va a haber una descamación de las células que ya están necróticas y pues van a provocar una obstrucción. Ya aquí en el dibujito pues muestra lo mismo, que pues va a ser una insuficiencia renal pues por isquemia, por disminución del flujo. A nivel tubular va a haber una destrucción del citoesqueleto, se va a perder la polaridad de las células, va a ser una apoptosis y necrosis, y esta pues necrosis va a llevar a la descamación de las células, y pues esta descamación se van a quedar ahí, van a provocar una obstrucción que va a llevar a una fuga retrógrada, que es prácticamente lo que pasa en la postrenal. Y ya a nivel glomerular y medular, pues va a ser un aumento de la vasoconstricción. Esto por lo que ya habíamos visto de la endotelina, la adenosina, la angiotensina 2, los tromboxanos, leucotrienos. Va a haber una disminución de la vasodilatación, va a haber un daño en la estructura de las células y pues va a presentarse la inflamación. Ahora, en la lesión renal aguda de tipo postrenal, esta ya va a aparecer cuando hay un bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina, que normalmente va a ser unidireccional. Pero como está este bloqueo, va a hacer que aumente la presión hidrostática retrógrada y pues va a interferir con la filtración glomerular normal. Mencionaba que pues la más común va a ser la obstrucción del cuello de la vejiga, que pues como ya he mencionado, pues es la más frecuente de los tipos postrenal y se debe pues a trastornos de la próstata por hipertrofia benigna o por cáncer. En la zona baja puede ser por coágulos de sangre, por cálculos o una estenosis. Y en los uréteres pues puede ser por cálculos, coágulos sanguíneos o la compresión externa, que puede ser por una fibrosis retroperitoneal. En su fisiopatología Ahí mencionaba también dice tumor, ¿sí? Ahí también dice tumor, ¿sí? ¿Qué, sí, qué tumor crees que ahí donde está, sí? ¿Qué tumor crees que te pueda ocasionar ahí una estenosis uretral? eh, ¿Qué hay atrás de la vejiga? ¿Qué órgano está atrás de la vejiga? ¿Sí? correcto.
El recto, doctor. Es el segundo tumor ya más frecuente en las mujeres. ¿Eh? El recto, doctor. Es el tumor más frecuente en las mujeres. ¿Cuál es? Útero. Cáncer de útero, cáncer uterino, doctor. Cervix uterino. Cervix uterino. ¿Ok? Sí. Pues, ¿dónde estaría el cervix ahí? ¿Dónde estaría el útero? ¿Dónde estaría el útero? Aquí, doctor. ¿Adelante o atrás? Está en la parte de atrás de la vejiga. Bueno, estoy viendo con esa chamaca, pues, a ver cómo está. ¿Está adelante o atrás, doctora? Atrás, doctor. Disculpe, es que lo escucho muy corto. A veces que no le contesto al momento. Ajá, sí, porque te ganan acá. Tú estás atrás el útero. Sí, doctor. ¿Y después qué sigue? ¿Y El qué está atrás del útero? Correcto. El recto, doctor. O sea, no sabías tampoco, te lo tienen que estar Sí, lo diciendo. estoy diciendo, doctor, pero creo que no Sí, está bien mi conexión. no está bien tu conexión. Y eso que estoy al lado del internet y ya había verificado antes de la clase, Bueno, doctor. entonces, fíjate pues que un tumor del cérvix uterino te puede obstruir la vía urinaria, ¿sí? Y Sí. ya cuando tapa la vía urinaria es una etapa 3 del cáncer cervicuterino. ¿Eh? Ok. Entonces ya viste cómo están las lesiones postrenales, ¿verdad? Postrenales. ¿Sí? Sí, Después del riñón. ¿Ok? sí. Ok. También cáncer vesical te puede hacer eso. ¿Sí? Bien. Vamos pues. Síguele. Bueno, pues también mencionaba que pues en los sujetos sanos esta obstrucción ya va a empezar o sea, se puede producirse, pero cuando afecta a ambos riñones, que pues si solo afecta a uno no se van a empezar a presentar todas estas manifestaciones, que a nivel ya en su fisiopatología va a ser por dinámicas que van a estar inducidas pues por el incremento tubulares. Acomoda bien porque no te estamos escuchando. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, en su fisiopatología mencionaba que va a ser por alteraciones hemodinámicas que pues van a estar inducidas por el incremento de las presiones intratubulares que pues se está viendo por esta obstrucción. En un periodo inicial pues va a haber una hiperemia de la arteriola aferente y pues luego de esta va a haber una constricción por la angiotensina 2, el tromboxano A2 y la vasopresina, pues que va a llevar a la construcción de los vasos intrarrenales. Y esto también va a estar ocasionado por una disminución del óxido nítrico. Glomerular y va a haber por la deficiencia de este riego sanguíneo pues a los glomérulos. A ver, corrígete, pues ahí, corrige tu... Disminución en el volumen de orina de 0.5. ¿Por qué pusiste aquí? ¿Por qué pusiste aquí? Es que sí estaba la abreviación en el libro que lo saqué, doctor. Ok, bueno. Son sus siglas en inglés de Inglés. la Sí, sí, región. porque lo habitual pues es ira, ¿no? Es una ira. Sí, insuficiencia renal, sí. Ok, muy bien. Esquigma. Dale pues, a ver, el diagnóstico, a ver, ¿cómo vas a hacer diagnosticar una insuficiencia renal aguda? Bueno, aunque aguda pues o crónica pues también, ¿no? Pero a ver, ándale, insuficiencia renal aguda. Es que también decimos crónica agudizada, ¿eh? Muchas veces ya hay daño renal y un cambio en la homeostasis te hace la insuficiencia renal aguda, te agudiza el cuadro, ¿eh? A ver, vamos, pues el cuadro clínico. Bueno, el diagnóstico Ajá. aumento
cifra basal de creatinina sérica, que pues lo normal es de 0.7 a 1.3 miligramos sobre decilitros. Y una disminución en el volumen de orina a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. A ver, hace el cálculo en un sujeto de 70 kilos. Sería de 85 mililitros por kilogramo por hora. Es que te estoy diciendo que me lo hagas en absoluto, mija. Números absolutos. Ya te dije que por hora no se hace, pues. Te digo que me saques el cálculo total de orina para que me digas disminución de volumen urinario. ¿Cuánto en un paciente de 70 kilos? ¿Cuánto es en 24 horas de orina? Bueno, ya síguele, pues ya, síguele. Síguele ya, mija. Escucha. Sí me estoy escuchando. Mira, lo que pasa es que cuando tú estés en un hospital o algo, tú le vas a decir a la enfermera, ¿cuánto orinó mi paciente? ¿Sí? Y la enfermera habitualmente está 8 horas con un paciente. No te va a decir, orinó 0.5 mililitros por hora. Te va a decir cuánto orinó por hora o por el turno. Me orinó tanto en el turno o no me orinó en el turno. ¿Sí? Tú como médico vas a hacer los cálculos, pero si no sabes hacer cálculos, no sé qué vayas a hacer, ¿sí? Tú tienes que hacer los cálculos, tú eres el médico. La enfermera no va a estar midiendo la orina por hora, ¿sí? Tú vas a hacer los cálculos, tú vas a hacer los cálculos, ¿sí? ¿Ok? La enfermera te va a decir por su turno, cuánto orinó en su turno, ¿sí? Y ya. Y tú tienes que hacer tus cálculos, ¿ok? Por eso ahí trae haciendo cálculos. Mira, ahí está tu dibujo con tu médico haciendo cálculos, ¿sí? Ándale, pues, síguele. Bueno, el cuadro clínico en la hiperacemia prerrenal, pues va a ser de vómito, diarrea, oliguria, y esto va a estar el consumo de medicamentos, que estos pueden ser diuréticos. Como ya habíamos visto, Mira, lo que pasa es que esas son las causas, pues, son las causas que te pueden llevar a una hiperacemia prerrenal. ¿Está bien? Ujú. Esas son las causas que te pueden llevar a una hiperacemia prerrenal. Sí. Bueno. Sí, o sea, esto es lo de los vómitos y la diarrea son los síntomas. Lo del consumo de medicamentos, es que se me pasó decirles que pues por eso es muy importante la historia clínica de los pacientes para ver si están consumiendo medicamentos como diuréticos o AINES y que pues los lleve a presentar ese tipo de patología. Ajá. También presentan taquicardia y disminución y eso en renal. En la lesión intrarrenal puede haber oliguria. ¿Ya me escuchan bien? Ya. Ya. Otra vez cortado. Otra vez te escuchas cortado. Pues puede haber hemáticos, puede haber hematuria o proteinuria.
En la lesión ya renal aguda postrenal va a presentar un dolor tipo cólico en el flanco, ya sea derecho o izquierdo, que va a irradiar hacia la ingle. También pueden presentar hematuria macroscópica o microscópica, y en estos pacientes pues van a presentar comúnmente un antecedente de nefritiasis. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, pero no estamos a gusto, mija, no estamos a gusto. ¿Cómo está diciendo? Es que el cuadro clínico va a ser en general a todos, pues, a todos. Y luego tú ya vas a estudiar cómo fue esa insuficiencia renal, cómo te produjo la insuficiencia renal, si fue prerrenal, renal o postrenal. No, no es así como tú lo estás dando, pues. El cuadro clínico todo es lo mismo, ¿sí? El cuadro clínico es el mismo en todas. Y tú ya como médico vas a ver si fue la insuficiencia renal prerrenal, postrenal o renal. ¿Sí? Tú lo tienes que estudiar para ver la causa. No ese es el cuadro clínico de una insuficiencia renal prerrenal, gasto urinario conservado. Eso no es el cuadro clínico. El cuadro clínico es los síntomas que tenga el paciente más los exámenes de laboratorio o gabinete que tú pidas, ¿ok? ¿Sí? Sí, sí. O sea, el cuadro, una insuficiencia renal por renal, no voy a tener dolor hipocólico, no voy a tener eso, ¿sí? ¿Sí? Es un tumor, me va a tapar los ureteros y ya. Si es una fibrosis retroperital, me va a tapar los ureteros y ya, sin dolor, ¿sí? Sí, bueno, es que de la bibliografía donde lo saqué es lo que Bueno, pero mencionaba, busca pero otros libros, sí, pues. doctor, ¿Qué sí, bibliografía lo sacaste? ¿Cuál fue lo tu saqué del Harrison, doctor. del Harrison? Y no hay otro libro. No, sí, pues voy a buscar más para complementarlo Bueno, entonces. para que nos Cuadro digas clínico. cuál es el cuadro clínico. El cuadro Sí, clínico doctor. de renal. Vamos, síguele. Bueno, pues en el cuadro clínico pues mencionaba que pues se debe de hacer si pues enfermedad anterior, los fármacos que se les están administrando eh, y los síntomas que han dado. No te oímos. ¿Sí me ¿Qué escuchan bien? pasó? ¿Qué pasó? Estás perdiendo mucho tiempo, mija. Nos estás haciendo perder nuestro tiempo. ¿Ya me escuchan bien? Sí, Bueno, la insuficiencia renal crónica mencionaba que esta se va a definir como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable, que esta puede ser desde 3 meses y ya posterior a años. Esta va a ser expresada por una reducción del aclaramiento de creatinina, que va a ser menor a 60 mililitros por minuto por metro cuadrado. También se puede definir como la presencia persistente durante al menos 2 meses, de una reducción lenta, progresiva e irreversible del número de nefronas, eh, con la incapacidad renal para llevar a cabo funciones pues depurativas, excretoras y reguladoras. Mencionaba que pues esta se va a clasificar en 5 estadios, en la cual pues ya el estadio 5 se va a referir como terminal, en la que ya se va a requerir de trasplante o diálisis.
En la fisiopatología mencionaba que va a ser Me por pregunto, ¿qué es una insuficiencia renal terminal? cuando ya la velocidad de filtración glomerular es menor a 15 mililitros por minuto por metro cuadrado, en Ok, la que ya pues prácticamente el riñón ya no puede hacer ninguna función. muy bien. ¿Y habitualmente qué se le hace? Diálisis Pues o diálisis, ya ¿no? trasplante. ¿Sí? ¿Cuántos has visto trasplantados? ¿Cuántos conoces No, trasplantados? ninguno. Ninguno, así es. Primero es diálisis, ¿sí? Sí. Muy bien. Si tú le pones una diálisis peritoneal, ¿qué solución le debes de poner para que haya esa salida qué solución le debes de poner para que haya esa salida de toxinas? Hipertónica, ¿Sí me están isotónica o escuchando? hipotónica. Sí. Sería, Bueno, ya le dejamos. Contigo no se puede, mija. No se puede y pues ya me cansé ya de estar con tu micrófono, ya. Sí, no puedes estar así, pues. es Este, que no es mi micrófono, doctor, y estoy al lado de la conexión de internet. no sé, pues, te dejas de oír, pues, ¿sí? Y eso quiero, pues, que todos sepan, pues, lo que es una insuficiencia renal terminal, eso es importante, ¿sí? ¿Ok? Que eso es lo que quiero que sepan. ¿Mm? Porque también cuando escuchan un cáncer terminal, ya piensan en morirse, piensan en que se van a morir y no. Si te fijas aquí, pues no se va a morir, ¿sí? Aunque le digas terminal, ¿sí? A ver, síguele pues. Bueno, pues mencionaba que va a haber dos tipos de mecanismos, que puede ser el desencadenante, que ya tiene una causa principal, como puede ser por complejos inmunitarios, como una diabetes, o por mecanismos progresivos, que van a ser ya por hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas que las restantes, que pues esta va a ser consecuencia pues de la hiperfiltración y de la hipertrofia, que va a llevar a disminuir la masa renal e independientemente de la causa que sea. Pues mencionaba también que en respuesta a la disminución del número de nefronas, pues va a haber una, una hipertrofia de las nefronas restantes para poder seguir con este trabajo. Además, también va a haber una hiperfiltración, pues, pero este va a ser un mecanismo de adaptación a corto plazo, que mencionaba que pues si se continúa con estos mecanismos, van a llegar a ser mecanismos de inadaptación, ya que pues esos van a llevar a un incremento de la presión y del flujo, que lo que va a hacer es que sean más susceptibles a la esclerosis y pues a que las nefronas restantes desaparezcan. ¿Qué sabes del eje renina? Aquí que pones eje renina-angiotensina, también ahí viene la aldosterona. ¿Qué sabes de eso? Estos pues van a ser los esenciales para que se presente lo que es la hiperfiltración. ¿Cómo funciona, pues? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te Sí, te escuchamos. escuchamos. Pues sí, pues va a ser el encargado de que se dé esta hiperfiltración por la reabsorción de ¿Qué sodio hace la y renina? A ver, ¿qué hace la renina? ¿Dónde está? A ver, pon una diapositiva donde esté la renina. Donde esté la renina, la angiotensina y la aldosterona para ver cómo funciona. pues en la diapositiva no lo tengo, doctor. Y luego, ok, síguele pues, síguele. Y es que estás dando cosas o sea, realmente no están pues, como que pues están muy básicos, pues muy básicos. O sea, no se puede estar así.
Eso es en la secundaria, pues, pero ya ustedes ya son médicos, pues. Y esto es importante que lo vayan sabiendo. Pues, si gusta, doctor, las complementos, o le pongo más. Ok, No. busca más. Sí, doctor, Busca voy a más. buscar más fuentes. Si te fijas, hasta el final todo es daño celular. Sí, Por eso estamos estudiando tanto a la célula, ¿sí? Sus sí. mecanismos de adaptación, ¿sí? Órale, pues a ver, síguele. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Bueno, en los factores de ser por enfermedades autoinmunitarias, como la diabetes tipo 1, la vejez, en antecedentes familiares de nefropatía o en pacientes que tuvieron un episodio previo de insuficiencia renal aguda. También que ya presentan presencia de proteinuria y anomalías del sedimento urinario o estructurales en las vías urinarias. Mencionaba que para poder estadificarlo, pues va a ser necesario cuantificar la filtración glomerular. Y pues como ya había mencionado, esta va a descender anualmente, que va a partir en promedio de la filtración de 120 mililitros por minuto por metro cuadrado en el tercer decenio de la vida, y que esta va descendiendo anualmente de 1 mililitro por minuto y va a alcanzar los 70 mililitros por minuto por metro cuadrado alrededor de los 70 años. Estadificar pues la filtración glomerular, que pues puede sacarse en la fórmula de 1.86 por la concentración de la creatinina sérica por la edad, y esta se va a multiplicar por 0.740 o por el caso de ser afroestadounidenses. También se va a utilizar la ecuación de Cockcroft-Gauss, que es para la depuración estimada de creatinina. Esta pues va a hacerse de 140 menos la edad por el peso corporal en kilogramos, entre 72 por la concentración de creatinina sérica, y se va a multiplicar por 0.85 en el caso pues. Ya no se escucha. ¿Sí me escucha? Cortado. Doctor, tenemos otra clase a las 5. Sí, pues ya vamos pues a dejarle, porque esta niña no se acomoda, pues. Y eso también me cansa a mí. Bueno, entonces termina la próxima, ¿sí? Busca otro libro, no te quedes, no te